Licenciado, ¿qué es una reforma laboral? Bueno, la reforma laboral básicamente lo que pretende es la actualización de las normas en materia del trabajo para fomentar un desarrollo económico tanto en las empresas como a nivel nacional. Y esto trae como consecuencia cambios en la Ley Federal del Trabajo para modernizar los esquemas económicos del país. ¿Por qué surge la reforma laboral? Porque México, ante el mundo global, se ve la necesidad de actualizar sus estructuras jurídicas, específicamente en materia del trabajo, dándole prioridad a las organizaciones empresariales para mantener, por ejemplo, algunas cuestiones como trabajo a prueba, garantizando la productividad como base fundamental de desarrollo nacional. Ahora, otra parte importante de la reforma laboral será los contratos o subcontratos de outsourcing, en donde se hacía simulaciones para brincarse y eludir las antiguas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo incide en la necesidad de generar empleos y crecimiento económico? Yo creo que manteniendo el orden, que es lo que se necesita en el país, empezando a acotar también el poder de sindicatos y permitir que la competitividad y productividad surja como bastión de orden a nivel económico nacional. ¿Cómo beneficia a la creación de empleos? Yo creo que dando certeza jurídica tanto a las empresas como la capacitación a los trabajadores para elevar su nivel competitivo y elevar también la producción nacional. De lo contrario, se estaría en esquemas muy antiguos, se podría hablar entre los años 40, 50, 60, en donde el poder del trabajador estaba sobre el patrón. Entonces ningún patrón quería abrir medios de empleo por la gran carga laboral que contenía la antigua Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo desprotege el trabajador? Yo creo que la forma en que de alguna forma tenían temor los trabajadores es en la capacitación. Si ellos no quieren capacitarse, tendrán algunos mecanismos contrarios para mantener ciertos equilibrios, que un poquito lo que les he explicado en clase, esta isonomía en cuanto a los grados de igualdad entre patrón y trabajador. ¿Cuáles son los puntos axiales de la reforma de la Constitución? ¿A qué se refieren con axiales? Principales. Okay. Siendo los puntos fundamentales, yo creo que primero el respeto a los derechos humanos, que ya fue una reforma previa. Segundo, las reformas estructurales y entre ellas la reforma laboral, en donde permita una mayor incidencia en la economía nacional. ¿Qué ventajas y desventajas le ve a la reforma laboral? Las ventajas es la modernidad en materia de trabajo. La desventaja es en la falta de capacitación a los sistemas productivos nacionales y en adaptarnos precisamente a este cambio de orden mundial. ¿Cuánto tiempo cree que nos cueste la adaptación de la reforma laboral? Yo creo que no nos debería de llevar más allá de 2 o 3 años. Muchas gracias, licenciado. Estoy a sus órdenes, gracias. Licenciado, ¿qué es una reforma laboral? Bueno, la reforma laboral básicamente lo que pretende es la actualización de las normas en materia del trabajo para fomentar un desarrollo económico tanto en las empresas como a nivel nacional. Y esto trae como consecuencia cambios en la Ley Federal del Trabajo para modernizar los esquemas económicos del país. ¿Por qué surge la reforma laboral? Porque México, ante el mundo global, se ve la necesidad de actualizar sus estructuras jurídicas, específicamente en materia del trabajo, dándole prioridad a las organizaciones empresariales para mantener, por ejemplo, algunas cuestiones como trabajo a prueba, garantizando la productividad como base fundamental de desarrollo nacional.
Ahora, otra parte importante de la reforma laboral será los contratos o subcontratos de outsourcing, en donde se hacía simulaciones para brincarse y eludir las antiguas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo incide en la necesidad de generar empleos y crecimiento económico? Yo creo que manteniendo el orden, que es lo que se necesita en el país, empezando a acotar también el poder de sindicatos y permitir que la competitividad y productividad surja como bastión de orden a nivel económico nacional. ¿Cómo beneficia a la creación de empleos? Yo creo que dando certeza jurídica tanto a las empresas como la capacitación a los trabajadores para elevar su nivel competitivo y elevar también la producción nacional. De lo contrario, se estaría en esquemas muy antiguos, se podría hablar entre los años 40, 50, 60, en donde el poder del trabajador estaba sobre el patrón. Entonces ningún patrón quería abrir medios de empleo por la gran carga laboral que contenía la antigua Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo desprotege el trabajador? Yo creo que la forma en que de alguna forma tenían temor los trabajadores es en la capacitación. Si ellos no quieren capacitarse, tendrán algunos mecanismos contrarios para mantener ciertos equilibrios, que un poquito lo que les he explicado en clase, esta isonomía en cuanto a los grados de igualdad entre patrón y trabajador. ¿Cuáles son los puntos axiales de la reforma de la Constitución? ¿A qué se refieren con axiales? Principales. De la Ok. reforma laboral. Siendo los puntos fundamentales, yo creo que primero el respeto a los derechos humanos, que ya fue una reforma previa. Segundo, las reformas estructurales y entre ellas la reforma laboral, en donde permita una mayor incidencia en la economía nacional. ¿Qué ventajas y desventajas le ve a la reforma laboral? Las ventajas es la modernidad en materia de trabajo. La desventaja es en la falta de capacitación a los sistemas productivos nacionales y en adaptarnos precisamente a este cambio de orden mundial. ¿Cuánto tiempo cree que nos cueste la adaptación de la reforma laboral? Yo creo que no nos debería de llevar más allá de 2 o 3 años. Muchas gracias, licenciado. Estoy a sus órdenes, gracias. Ya de generar empleos. Por un lado, facilita la gente y pone reglas más claras. Viene a ser, en cierta manera, más costosa la contratación. Paradójicamente, por otro lado, las gestiones. Yo creo que por un lado vamos a ganar más empleos, a lo mejor no en tiempo completo, pensado. Por otro lado, sí el gobierno va a tener un beneficio en términos de recaudación, de asegurarse de que todos los que estaban contratados o subcontratados estén correctamente registrados en el IMSS, en el Infonavit, etc. Entonces, yo creo que tiene algunos lados positivos para el gobierno como para las empresas y le permite al trabajador que si trabaja 4 horas, 5 horas, 6 horas, tenga los beneficios. Como beneficio, o la creación de empleos. ¿Cómo beneficia la creación de empleos? Permitiendo que yo no creo que cree más empleos, o sea, lo que hace es formalizarlos. Gracias. ¿Cómo desprotege al trabajador? Yo personalmente no creo que lo desprotege. ¿Por qué surge la reforma laboral? Yo creo que porque necesitamos que si alguien trabaja 4 horas, tenga seguridad social. Porque necesitamos hacer más fácil poder contratar a alguien. Porque necesitamos que haya reglas claras sobre si alguien es empleado de una empresa o está subcontratado
cómo están, cuáles son los beneficios que tiene alguien por un lado por otro lado. Entonces, yo creo que estamos reglas claras. Y esta reforma yo creo que nace a raíz de varias vertientes. ¿Cuáles son los puntos sociales de la reforma de la Constitución? Justicia y equidad. ¿Tienes axiales? O sea, ¿cuáles son los valores que busca la sociedad? Que haya justicia, que haya equidad, que si alguien trabaja por 4 horas, él no esté fuera de la ley, ¿no? Bueno, que esté protegido. ¿Y cuáles ventajas y desventajas tiene usted de esa reforma? Es que, por un lado, le da cierto respaldo a los que trabajan pocas horas, o le asegura a un empleado que si está subcontratado por una compañía, bueno, que tenga ciertos beneficios con el patrón que está entregando los beneficios de trabajo. Es un poco de transparencia. ¿Y cuánto tiempo usted cree que tome? Implementarla. Sí. Depende de cada quien y depende de la voluntad, pero es algo que debería pasar en el transcurso de un año. Bueno, pues muchísimas gracias. Santiago Rabasa.